Vamos a hablar hoy sobre la armadura de Dios, la que se conoce como armadura de Dios o armadura del cristiano. En la Biblia aparece coraza, aparece yelmo, aparece espada, aparece escudo, aparece cinto y aparece calzado. ¿Pero a qué se refiere cada uno de estos elementos de la armadura? El yelmo, ¿cómo se conoce el yelmo? El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. ¿Cómo se conoce la coraza? La coraza la que cubre el pecho, la coraza de la justicia. Así, el cinto sobre nuestros lomos, el cinto de la verdad. El calzado del apresto del evangelio. El escudo de la fe, con el cual apagamos los dardos del enemigo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y sabemos, creo que no es un secreto, relacionamos la espada con ¿qué? Con la palabra. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo. Dice la palabra que hasta los tuétanos, ¿sí? hasta el interior de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada es la herramienta de ataque, ¿sí? El escudo es la herramienta de defensa. ¿Cómo nosotros hacemos frente o defensa ante el enemigo? Jesús nos dio el ejemplo cuando en Mateo capítulo 4, cuando Satanás estaba tentando a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo le contestaba a Satanás? Lo que hacía nuestro Señor Jesucristo es lo que se conoce como contraataque. Satanás lanzaba algo, Jesús le contestaba con algo. Así como en un partido de tenis o de ping-pong, cuando le tiran a uno la pelota, ¿qué tiene uno que hacer? Devolver la pelota. Eso se llama contraataque. Entonces, ¿cómo se hacía el contraataque? El contraataque, ¿cómo lo hacía nuestro Señor Jesucristo? El contraataque, ¿cómo se hace? Dijimos ahora con la espada, que es la palabra. Entonces, Satanás le decía a nuestro Señor Jesucristo, escrito está, en la Biblia dice, en el Salmo 91, versículo 11 y 12, ahí dice que a sus ángeles mandará, si tú te tiras, Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra. ¿Y qué le decía a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le contestó? ¿Qué le devolvió? Le dijo: sí, pero escrito está también, al Señor tu Dios no tentarás. Entonces, Satanás conoce la palabra. Satanás nos va a atacar incluso con la misma palabra. A nuestro Señor Jesucristo al principio lo atacó con argumentos lógicos, pero ya después le tocó usar la palabra. Cuando vio que nuestro Señor Jesucristo usaba la palabra, Satanás también usó la palabra. Entonces, por eso dice la Biblia que Él anda como león rugiente. No es que Él sea león, el león de Judá es nuestro Señor Jesucristo. Él anda como león. ¿Por qué? Conoce sin el Espíritu. Él conoce la letra muerta. Es decir, Satanás conoce la palabra como la conoce alguien que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene la vida, que está muerto. Entonces Satanás le hablaba a nuestro Señor Jesucristo la palabra, pero la hablaba tal como se la mencionaría a uno, un pastor, un líder de una iglesia que no es salvo. Es decir, que todavía no tiene el apresto del Evangelio. ¿Dónde está el apresto del Evangelio? Estamos hablando de toda la armadura. Está en los pies. Dice la palabra: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan buenas nuevas. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que le lavó a los discípulos? Les dijo: el que ya está todo limpio, solo necesita lavarse los pies. Eso suena como inentendible. Uy, no, ¿cómo así que solo lavarse los pies? No, yo quisiera, como dijo Pedro, no, todo el cuerpo. Después, primero le dijo: no, tú no me lavarás. Pero cuando le dijo Jesús: si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo. No, Señor, entonces lávame todo, así la cabeza, las manos. Digo, no, solo los pies. Entonces, los pies es el apresto del Evangelio. Donde quiera que va, ¿por qué el calzado es el apresto del Evangelio? ¿Y por qué dice la Biblia: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas? Porque la persona que anuncia el Evangelio, dice la palabra que a Dios, ya 1 Corintios capítulo 2, versículo 21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. Entonces, ¿cómo
hemos recibido la salvación porque alguien nos compartió el Evangelio. Así es como Dios ha salvado a la gran mayoría de las personas. ¿Cómo? A través de un justo que conoce el Evangelio y lo lleva a algún lugar donde está una persona que necesita escuchar. Y el justo, ¿qué es lo que tiene que hablar? Lo que tiene adentro, el Evangelio. Por eso dice, colocaos el apresto, el calzado del Evangelio. Entonces, donde quiera que vayamos nosotros, las personas que hemos recibido la salvación, ¿qué es lo que tenemos que anunciar? El Evangelio. ¿Tenemos que hablar otra cosa? No, el Evangelio. Lo único que tenemos que hablar es el Evangelio. Muchas personas así, por estar llenos de muchas cosas, hablan de algo, ay, el último partido de fútbol, y qué hizo este fin de año, y qué hizo Navidad, y muchas personas hablan de muchos temas que hablaría las personas que no tienen la salvación, pueden hablar también de esos temas. Pero cuando se acaban todos esos temas, ¿qué sale de un justo? Inevitablemente el Evangelio. El cinto de la verdad. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. El escudo de la fe, con el que podamos apagar los dardos del enemigo. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es, como dice en Hebreos 11, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe aparece ahí en la lista de varios exponentes que dieron frutos de la fe. Cuando la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, se refiere a esos frutos, los frutos de la fe. Cuando habla la Biblia de obras, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por medio de mis obras, se refiere a obras de la fe. Y esas obras de la fe las encontramos ahí. ¿Dónde podemos tener ese escudo? ¿Cómo podemos tener ese escudo? Teniendo fe. La fe, como dice la Biblia, la certeza de lo que se espera, es tener la palabra en el corazón. Ese es el escudo, cuando una persona ya tiene palabra en su corazón. Bueno, se nos acabó el tiempo, creo que hablamos... faltó solo uno, solo nos falta uno. La coraza de la justicia. En la Biblia dice con el corazón. ¿Por qué la coraza está acá? Porque dice con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no es al revés. No es que lo que una persona diga significa que lo cree. No, no es así. Sino si una persona lo cree, lo que dijimos ahora, de un justo que va a salir, el Evangelio. El Evangelio puede salir de cualquier persona, no. Cualquier persona puede decir la palabra Evangelio y dice Evangelio a cualquier cosa. Pero un justo, sin decir la palabra Evangelio, puede expresar el Evangelio. Solo el justo puede transmitir el Evangelio. El común de las personas no sabe qué es el Evangelio. Se nos acabó ahora sí el tiempo. Si quieres conocer más sobre cualquiera de los puntos que tiene la armadura, tenemos videos que hablan específicamente de la verdad, de la justicia, de la fe, la espada que es la palabra, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia. Tenemos videos, material de todo, de cada uno de los puntos más ampliamente. Hoy hablamos de una manera muy rápida, muy resumida por el espacio que tenemos de solo 10 minutos para compartir. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que todos los días están escuchando por la mañana tu palabra. Tu palabra dice que en el corazón de nosotros esté el pedirte el pan de cada día. Entonces, gracias Padre por el pan que nos has dado el día de hoy. Hemos desayunado. El desayuno no solamente es lo físico, hemos desayunado con la palabra de Dios. Te pedimos por las personas que aún no han recibido la salvación, es decir, que aún no han podido creer el Evangelio, para que primero que todo lo conozcan qué es el Evangelio. No se queden solamente con la palabra Evangelio en español o en griego o con la definición del Evangelio, sino que logren creer el Evangelio, que lo conozcan verdaderamente, para que lo puedan creer. Hemos orado y te lo hemos pedido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.